con nosotros, conectado con nosotros en esta nuestra nueva serie. Si tú estuviste aquí la semana pasada, yo te lo di gratis, mucho contexto histórico, cultural de la ciudad de Corinto, en esa área de Grecia, de Turquía. Hablamos del motivo por lo cual Pablo escribió la carta, lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto en aquel entonces. Tú ya tienes eso. Ahora, si no estuviste, mi consejo para ti es que tú puedas ir a nuestro canal de YouTube en la Iglesia Familiar, La Iglesia Familiar, y ahí está toda nuestra serie. Toda nuestra serie tú la vas a encontrar ahí. A principios de los años 90, Simone y yo salimos desde la selva amazónica en Brasil y nos mudamos para el DF, en la Ciudad de México, para la tierra de los chilangos. Allá dicen los que vivimos allá somos de Chilangolandia. Y llegamos ahí y ese fue el primer país que yo viví fuera de Brasil. Yo no hablaba español, no teníamos a nadie, no conocía absolutamente nada. Fue ahí donde mi sueño era conocer al Chespirito. Yo quería conocer personalmente el Chapulín Colorado, en serio, porque yo crecí viendo el Chapulín Colorado en Brasil, en portugués, el Chavo en portugués. Y en Brasil ellos son muy famosos. Mi sueño, cuando fui al teatro verlos, yo llamé a mi mamá: tú no puedes creer donde yo estoy. ¿Dónde estás? Tu madre no contaba con mi astucia, pero tengo aquí enfrente nada más y nada menos que el Chapulín Colorado. Estaba en un teatro y ellos estaban ahí. Y cuando tú vas conociendo la cultura mexicana, hablando sinceramente, te vas apasionando por esta cultura. La culinaria, la historia de México. Los mexicanos tienen una relación muy linda con los brasileños. Aprender a comer el chile no tiene nada que ver con el país. Chile es otro Chile. Aprender a conocer la cultura mexicana. Y lo más curioso era que nuestra hija Thaís tenía solo 5 años de edad. Ella iba a la escuela y desde pequeña ella tenía que aprender a cantar el himno nacional, tenía que aprender la historia. Tú hablas con un niño mexicano de México, él sabe la historia de México. Él sabe la historia de los aztecas, él sabe todo acerca de la Virgen de Guadalupe, él sabe todo acerca del 2 de febrero, del Día de los Muertos, del pan de los muertos, él sabe todo. Es impresionante. Yo creo que el mexicano es muy patriota y me gusta mucho. Estaba otro día, porque cuando fui a México, fui para estudiar antropología e historia, porque era un misionero. Y la idea era entrar en la Universidad Nacional, la UNAM, que está ahí en la capital, y poder seguir en la carrera de antropología. Empecé, luego cambié y terminé estudiando teología. Pero una de las cosas que teníamos que hacer los estudiantes era conocer un poco la historia del país, de Hernán Cortés, de Moctezuma, de los aztecas, etc. Otro día yo estaba escarbando algunas notas y apuntes que tengo del inicio de los 90 cuando estaba en México, y me encontré con esto que dice: cuando Hernán Cortés llegó a México, se encontró con el poderoso imperio azteca. Cuando tú estudias acerca de los aztecas y ves quién eran los aztecas, temblas, porque era un grupo muy poderoso. Las demás tribus indígenas temían a los aztecas. Y la nota dice que con el poderoso imperio azteca gobernado por Moctezuma II, aunque los aztecas dominaban la gran parte de la Mesoamérica conocida en aquel entonces, muchos pueblos indígenas estaban cansados de sus tributos y sacrificios humanos. Entonces la nota dice que Cortés, cuando llegó, vio que no podía enfrentar a los aztecas, porque era un ejército poderoso y los españoles eran muy débiles para enfrentar a los aztecas. Cortés le ocurrió una idea. En vez de enfrentarlos de cara, él se alió con pueblos enemigos
de los aztecas. Entre ellos los tlaxcaltecas y los famosos totonacas. Y había otros grupos, pero él fue a estos grupos a hacer un poco de amistad, porque esos grupos estaban cansados de los aztecas. Entonces Cortés hizo una alianza con esos otros grupos. Tengo un fragmento de un libro que me gustó mucho leer, llamado La Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España por Bernal Díaz de Castillo. Y en un fragmento del libro, ese libro fue publicado en 1632, cuando el autor ya había muerto. Salió muchos años después, en Madrid, España. Y él dijo, en un fragmento del libro, y Cortés les dijo a los demás indígenas, muy amorosamente, que siempre fuésemos amigos. En su estrategia de enfrentar a los aztecas, habló con los enemigos, que fuéramos siempre amigos y que él les ayudaría contra sus enemigos, en contra de lo que ellos llaman de los mexicanos. Ese pasaje de ese libro habla acerca de cómo Hernán Cortés ganó la confianza de esos otros grupos indígenas, que era el enemigo de los aztecas, para poder enfrentar a los aztecas. Y el autor dice que la clave de la victoria de Cortés sobre los aztecas no se dio por causa de la fuerza militar de los españoles, porque realmente no tenía, sino que Cortés causó una división entre los grupos, y causando esa división entre ellos, que se rebelaron en contra de los aztecas, Cortés avanza y vence. Ahí otro autor dice que Cortés no venció porque tenía una gran estrategia y un gran grupo militar, sino la audacia, la estrategia de producir divisiones, dividir el pueblo, dice él. Y al dividir, vio el beneficio y siguió avanzando. Y hoy tenemos, ustedes los mexicanos que están en casa, saben cómo se llamaba la Ciudad de México en tiempos aztecas. Los mexicanos sabemos eso. ¿Alguien lo quiere gritar desde ahí? Yo sé que hay gente con ganas de decir algo, pero que le da pena. Que no te dé pena. ¿Cómo? No te escuché. Tenochtitlán. ¿Alguien que quiere decir algo más? Bueno, la Ciudad de México, que también fue conocido como Texcoco en aquella época, yo me acuerdo en parte de lo que era la ciudad. Y cuando Cortés llega a la ciudad, ustedes saben de la famosa historia. ¿Por qué tú crees que en la bandera mexicana está águila? Y el águila está sobre ¿qué? ¿Qué es lo que el águila tiene? No te escuché. ¿Qué? Tiene una serpiente, el águila, que es un símbolo increíble de la cultura mexicana. Cuando eso todo ocurre y Cortés en su manera de analizar la guerra y declarar la victoria, obviamente que hay muchos libros y hay muchas historias. Tú tomas un libro, tú escuchas una historia, tú tomas otro libro, tú vas a escuchar una otra historia de México, ahí tú lees otro libro, tú vas a escuchar. Por eso, cuando nosotros tuvimos que estudiar acerca de lo que pasó en México, nosotros tuvimos que buscar varias líneas históricas con relación a la Ciudad de México. Como yo vivía en el DF, una ciudad de 20 millones de habitantes, una locura, pero es hermoso.
todo eso de la historia, lo que a mí en lo personal me llama la atención de todo esto es, no puedes en contra de tu enemigo, porque tu enemigo es muy poderoso. ¿Qué haces? Divide, produce una división entre ellos y aprovecha la división para entonces conquistar. Y fue justamente lo que pasó aquí. Ahora, cuando tú lees ese libro, en la historia que nosotros vamos a leer hoy, vas a darte cuenta que en la iglesia de los Corintios, que fue plantada en la ciudad de Corinto, conocida como la Las Vegas del Imperio Romano, en aquella época. La Las Vegas del Imperio Romano, lujuria, prostitutas sagradas, dioses, filosofía griega, muchísima gente de todas las partes del mundo, una ciudad portuaria, y en medio de todo esto Dios había enviado a Pablo desde Atenas para plantar la iglesia. Pasó 1 año y medio, Pablo plantó la iglesia y se fue. 4 años y medio después está Pablo recibiendo una noticia de una familia que la iglesia estaba en crisis, que estaba pasando divisiones en la iglesia. En vez de que los hermanos aprovecharan para hacer la diferencia en Corinto, el mundo empezó a entrar en la vida de la iglesia y entre los hermanos se estaban dividiendo. Y cuando hay división, hay derrota. Cortés usó la división para vencer su batalla. Pero la iglesia se dividió. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Muchas cosas sucedieron, tristemente hablando. Por eso vamos a leer en nuestra historia 1 Corintios 10. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante. Les suplico, hermanos, les suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no en el nombre de la iglesia, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Pedro, en el nombre del Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé o de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo soy de Pablo. Otros afirman, yo soy de Apolos. Otros, yo soy de Cefas, Pedro. Y otros, yo soy a Cristo. ¿Cómo es esto? ¿Como que está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es los que fueron bautizados en nombre de Pablo? ¿Tu bautismo fue en el nombre de Pablo? Gracias a Dios, dice él, que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre, dice Pablo. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfanas. Fuera de estos, no vas a encontrar a nadie en la lista que yo haya bautizado. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias, y eso ningún discurso de sabiduría humana. Me gusta eso como él termina acá. Para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Note ustedes en el versículo 1 que él está rogando. Me recuerda de Jairo cuando rogaba que Jesús curara a su hija. Es un ruego de desesperación. Es más que una petición. Es una súplica, es un clamor.
Lo ruego a ustedes que no exista división entre ustedes. Es más, la palabra interesante que aparece acá en el texto, en el original, es como división, es como rasgarse entre ustedes. Es como romper entre ustedes. No se rompan, no se dañen, no se dividan, no se rasguen entre ustedes. Les suplico, dice Pablo. Y todo esto por la insensatez de la gente, de acuerdo al texto. Porque dice el texto que los de la familia de Chloe era una mujer de negocio. Seguro ella tenía negocio. Sus empleados viajaban de Corinto a Éfeso. Ella era cristiana, quizás miembro de la iglesia en Corinto, no estamos seguros de esto, pero posiblemente que sí. Pero sí, no habla mucho la Biblia acerca de ella. Pero era una mujer y los de la familia de ella puede que escribieron una carta o puede que llevaron la noticia a Pablo que estaba en la cárcel y le dijeron a Pablo, los de Chloe les dijeron: la iglesia que tú plantaste en la ciudad de Corinto está dividida. El mundo entró en la iglesia. Hay partidarismo dentro de la iglesia. Están confundidos sobre los dones espirituales, sobre hablar en lenguas, no hablar en lenguas. Están confundidos sobre la cena del Señor. Por allá en el capítulo 11, 23, están mezclando la cena con el potluck del amor. Hay situaciones en la iglesia, está horrible. Entonces Pablo, a recibir la noticia de los de Chloe, él escribe primero a los Corintios. Primero a los Corintios es una respuesta. Puede que sea una carta o la información que él recibió. Entonces, primero a los Corintios, Pablo está corrigiendo la iglesia. ¿De qué trata el tema? Varios temas trata primero a los Corintios. Pero en esos primeros versículos del capítulo 1, Pablo está lidiando con la división. Está lidiando con la división, la situación delicada. Y si tú ves en el texto que acabamos de leer, hay 4 principios interesantes que Pablo menciona acá acerca de la unidad y lo que nos une a nosotros. Vamos a ver en el texto que los líderes de la iglesia nos mantienen unidos. Los líderes nos mantienen unidos. Ese debería ser el trabajo de un líder. De un pastor, de los hermanos. El trabajo nuestro como iglesia es mantenernos unidos. No puedo imaginar un líder que provoque división en una iglesia, o que cree división en una iglesia, que tenga partidarismo dentro de la iglesia. No me lo imagino yo, porque los líderes son los que hacen con que la iglesia se mantenga unida. Y aquí en ese contexto había preferencias dentro de la iglesia. Ahora, sinceramente hablando, todos nosotros tenemos preferencias. Yo no veo que es un pecado tener preferencia. Si nosotros tenemos un instituto aquí en la iglesia, y si tú preguntas de la gente, ¿cuál es tu profesor favorito? No te lo van a decir en frente del maestro o de la gente, pero te van a llamar a una esquina y te van a decir, aquí entre nosotros, mi maestro favorito es Juanito Pérez. El mío también. Y ahí cuando te toca un maestro que tú no quieres, que no es tu favorito, no puedes creer quién me va a tocar esa semana. Oh Dios. Bueno, yo soy alumno, yo tengo maestro favorito en la escuela también. Y tengo un maestro ahorita, tengo miedo porque eso se está grabando, que él no es mi favorito. Él me está dando dolor de cabeza. Es muy exigente, extremadamente exigente. Pero yo tuve un maestro en el inicio de consejería cristiana que me encantaba estar con ese señor. Pero hay otros que dicen, oh, qué pereza. Es ok. Está bien que tengamos preferencias. De pronto tú tienes preferencias pastorales, tú tienes preferencias de predicadores que tú escuchas, tú tienes tu predicador. Yo no veo ningún problema en eso. El problema es cuando nosotros usamos esto para dividir la iglesia, para dividir el ministerio.
El problema es cuando usamos esto fuera del contexto del Evangelio y sobresale nuestro orgullo y empezamos a dañar. De manera que cuando tú empiezas a idolatrar a alguien que es tu preferido, ahí sí hay un problema. El texto dice que el bautismo nos mantiene unidos. El bautismo nos mantiene unidos. Ahora, yo creo que en el inicio Pablo estaba hablando del bautismo en el Espíritu. Bautismo en el Espíritu, estoy hablando si tú eres un creyente en Cristo Jesús. Cuando tú colocaste tu fe en Él, tú fuiste bautizado en el Espíritu. Pastor, yo no hablo lenguas extrañas. Ese es otro tema. Ser bautizado en el Espíritu es ser bautizado en el cuerpo, en la iglesia. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, tú eres bautizado en el Espíritu. Quiere decir esto, que el Espíritu Santo de Dios que entra en tu vida es el Espíritu Santo que entra en mis hermanos mexicanos, mis hermanos dominicanos, en la iglesia en Latinoamérica, en África. Todos son mis hermanos porque cuando ellos aceptaron a Cristo fueron bautizados en el Espíritu, perteneciendo a la iglesia. Ya el bautismo en aguas es otra cosa. Y Pablo dice, tú no fuiste bautizado en mi nombre. Pero ahí luego Pablo habla del bautismo en agua. Porque había preferencia en la iglesia. No. A mí, yo quiero ser bautizado por Juanito Pérez, porque él tiene más poder. ¿Sí? Entonces la gente estaba en la iglesia, en una pelea, con sus preferencias, con relación al bautismo. Eso es lo que dice el texto. Es lo que Pablo está lidiando con esto. Y él veía el favoritismo. Por eso él mismo dijo, yo solo bauticé como 3. Porque yo no fui llamado a bautizar, yo fui llamado a predicar. Déjame decirte algo, iglesia. El nombre de quien te bautiza realmente no importa. Lo importante es en nombre de quién eres bautizado. Es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si fue en la playa, en la piscina o en la iglesia. El bautismo es un acto público, no es privado. Nosotros no bautizamos personas que querem bautismo privado. Pastor da Silva, eu tenho uma piscina nuevecita na casa. Quero invitar você e a Simone. Vamos fazer um assado. E aí vai estar meu papai e minha mamã. Quero que você haga um bautismo privado na casa. Nunca nos invite a esto, porque não vai passar. O bautismo é público, não é privado. Bautismo é público. Porque en el bautismo tú estás dando testimonio público que eres hija de Dios, que eres hijo de Dios. El bautismo es para los creyentes. El bautismo no te salva. No eres bautizado para ser salvo, sino ya que eres salvo, eres bautizado. El bautismo es una ordenanza como la cena del Señor, dejada para nosotros. De manera que de pronto hay algunos de ustedes que están aquí, que llevan tiempo pensando en el bautismo, analizando la situación del bautismo y no has decidido bautizarte. Mi pregunta es esta para ti. ¿Por qué? ¿Qué te impide de ser bautizado? El bautismo nos une como iglesia. La predicación de la palabra nos mantiene unidos como iglesia. La predicación de la palabra nos mantiene unidos como iglesia. Me gusta esto. Tristemente, como acabamos de leer aquí en esta carta, vemos que los hermanos estaban en una situación tan delicada con el tema de los predicadores. Entonces, habían 3 grupos o 4 grupos. El grupo de los que decían, yo soy de Pablo, el gran teólogo. Pablo
el que fundó la iglesia de Corinto. A mí me gusta más como Pablo predica. Yo sigo a Pablo. Estaban ellos ahí. Luego estaba el grupo que decía, yo soy de Apolos. Apolos era un discípulo de Jesús, un grande orador, un hombre muy interesante si tú lees acerca de él en el Nuevo Testamento. Y Apolos tenía una característica muy grande porque él era una persona muy elocuente. Y había el grupo de, no, yo soy de Apolos. Bueno, lees en Hechos 18 acerca de él. Y había el grupo que decía, nosotros acá somos de Cefas. Cefas era Pedro. Pedro es el padre de la iglesia, el que trabajó con los judíos, el que Jesús dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Nosotros somos de Pedro. Ahí el otro grupo decía, todos ustedes son carnales, porque nosotros somos de Cristo. Estaban los de Cristo, los de Cefas, los de Apolos y los de Pablo. División por grupos dentro de la iglesia. La iglesia estaba completamente dividida. Una situación muy triste. Era como si hubiera facciones dentro de la misma iglesia, entre los miembros. Ahora, una cosa yo te tengo que decir, esos hombres, Pablo, Cefas, Apolos, ellos entre ellos no estaban divididos. Ellos no estaban peleados. Ellos no estaban creando grupo, eran los miembros de la congregación, la gente de la congregación que empezó a crear eso, pero entre ellos estaban muy unidos en la predicación de la palabra, predicando a un Cristo muerto y resucitado, muy conectados entre ellos, enseñando la Biblia, pero el pueblo, la gente, el orgullo, el mismo diablo, metiéndose en la vida de la gente, y la gente dando oído a la voz del enemigo. Estaban divididos dentro de la iglesia. Sabes que la predicación de la palabra de Dios es vital en la vida de la iglesia. Te cuento que nosotros los pastores en Family Church, con todas nuestras imperfecciones que tenemos, todos los martes a las 8 de la mañana nos reunimos cerca de 15 pastores. Tomamos el texto, leemos el texto, opinamos acerca del texto, cada quien da su idea acerca del texto. Sacamos del texto los puntos que ustedes tienen ahí y vamos a la casa, buscar en Dios que nos ayude a seguir preparando el mensaje. Cuando llega el día jueves, viernes, cada quien empieza a enviar sus mensajes. Oh, yo vi eso, yo vi el otro. Entre pastores nos apoyamos. Déjame decirte, yo nunca había visto esto en la historia de mi vida cristiana. De cómo los pastores se ayudan y colaboran para preparar el mensaje de domingo. En abril nos vamos a una casa y pasamos 4 días en esta casa, prácticamente hombres. Leemos todo el texto que vamos a enseñar durante el año. Dividimos el texto, oramos para que el Espíritu Santo nos ayude y preparamos la serie que damos acá. Si tú vas ahorita mismo en el downtown, tú vas a escuchar al Pastor Jimmy leyendo esse texto, hablando de uma maneira um pouco diferente, pero los mismos puntos. Se tu vas a Porto San Luis, tu vas a encontrar Pastor Rafa Quinteros leyendo o mesmo texto, hablando del mismo punto, pero de sua forma de predicar. Cada predicador é diferente, cada um tem uma maneira de hacerlo diferente. Em qualquer lugar que tu vayas de Family Church, hoy día por la mañana, tu vas a poder encontrar isso. ¿Por quê? Porque estamos unidos en la prédica. Não buscamos elevar nuestro nombre. Es un estudio compartido y queremos que la iglesia pueda entender eso, porque la predicación de la palabra es lo que mantiene a nosotros unidos.
como creyentes, como hijos de Dios. Y me encanta eso. Por eso yo quiero instarte a ti que tú ores por los pastores de la iglesia familiar. Cada martes en la mañana estamos en un salón preparando ese sermón. Y una vez por año preparamos nuestras series. Diferentes tipos de predicadores, con diferentes tipos de personalidades, pero nos apoyamos unos a los otros. Pero ¿sabes qué? El que realmente nos mantiene unidos es Jesucristo. Amén. Al final del día, el que realmente nos mantiene unidos es Jesús. Me gusta la última parte de ese texto en el versículo 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar las buenas noticias. Y eso sin discurso de sabiduría humana, porque no estamos aquí para impresionar a nadie. Cuando enseñamos en el instituto los miércoles en la noche, no enseñamos para impresionar a nadie. Cuando estamos en la casa enseñando la Biblia, no estamos haciendo para impresionar a nadie. No podemos impresionar a Dios. No estamos para dar discurso de sabiduría humana, sino para que la cruz de Cristo, ella no pierda de ninguna manera su eficacia. Que yo disminuya y que Cristo crezca. De eso se trata. De manera que yo quiero animarte a ti a pensar en esto. A veces hay divisiones en la casa, división en el matrimonio, división en la familia, división en la escuela, división en el gobierno. Todos nosotros estamos sujetos a cualquier tipo de división. Y cuando nos dividimos, nos aislamos, nos apartamos. Algunos guardamos silencio porque creemos que siempre el que está correcto soy yo. O a veces somos tentados a, de una manera u otra, buscar apoyo en otros para que apoyen mi forma de pensar, y sin tener la intención creamos divisiones. Creamos divisiones. La palabra de Dios es muy hermosa. Y cuando Pablo dice te ruego, te suplico, es un grito que sale de lo más profundo de su corazón. Te ruego, hermanos, que no haya división entre ustedes. Imagina si tomáramos esa palabra para nosotros y dijéramos que no haya división en mi matrimonio, que no haya división en mis relaciones, que podamos buscar vivir de acuerdo a lo que dice la palabra, y eso solo es posible a través de Jesucristo. Permítanme orar con ustedes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos las verdades bíblicas que muchas de las veces son duras, pero es tu palabra. Yo me imagino a veces el ambiente en la iglesia de Corinto. La iglesia que fue colocada para ser sal y luz, ahora estaba experimentando tinieblas. Y la manera como Pablo, en su sabiduría, que venía del mismo corazón tuyo, estaba lidiando con esto.
Señor, yo te pido que esta carta que fue escrita hace tantos años atrás, la podamos tomar esas lecciones y aplicar a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir en armonía y no buscar nuestros intereses propios, sino elevar tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús. Amén.